Bueno, ya estamos con Adrián Juglar, él es el secretario de gobierno del municipio de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Buen día, Adrián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, acá estamos. Te vamos a retrasar un poco el almuerzo. No hay problema, no, recién llego de afuera igual, así que no hay Bueno, problema. bueno. Adrián, ayer visitó la ciudad Daniel Goyán, estábamos diciendo con mi compañero Nacho Ruspuru, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte inicialmente si ustedes quedaron conformes con lo charlado con él luego del pedido del intendente Héctor Gay de volver a fase 3. Sí, a ver, por ahí nosotros lo que hablamos con él básicamente no tiene que, él no es uno de los decisores con respecto a los cambios de fase, si bien participa el Ministerio de Salud, que es quien da los datos epidemiológicos. Después hay algunos otros datos que son que no son discrecionales, que son datos este, estadísticos, que participa ahí la jefatura de gabinete, que es quien en definitiva termina haciendo el acto del pase de fase. Así que es una de las partes, obviamente, la de él. Él lo que nos manifestó es que iban a evaluar el corte de camas del día domingo, de la situación de sanitaria, sobre todo del sector, y en base a eso nos iba a informar. Básicamente también el ministro estuvo en la ciudad un poco para visitar los vacunatorios, estuvo en el hospital naval y sobre todo vino para acercarnos 10 concentradores de oxígeno que junto con otro tanto que otros 10 que va a poner el municipio van a servir para que los que nosotros denominamos UCMA, las unidades de cuidados mínimos, puedan tener mayor complejidad, algo que ya se había tratado inclusive en el Consejo Deliberante, para que algunas personas que necesitan algún soporte de asistencia de oxígeno, no muy graves, pero que no es necesario que estén en el hospital, puedan estar en estos UCMA y sin ocupar una cama en un centro hospitalario. Bien. Adrián, quería preguntarte si hay diferencia en cómo mide el municipio y cómo mide provincia, en qué fase debe estar cada localidad. No, en realidad nosotros no medimos particularmente eso. Por ahí es importante que la gente sepa que desde el 30 de abril, en realidad, cuando el presidente de la Nación saca el último decreto, se categorizan las localidades en cuatro categorías distintas, y entre ellas la última categoría de todas, la denominada de alarma epidemiológica, tiene en cuenta el factor de ocupación de camas, que hasta ahora era un índice que nunca se había tenido en cuenta para los pases de fase. A partir de ahí es que nosotros le preguntamos tiramos la consulta a la provincia, particularmente al jefe de gabinete, de cuál era el índice que ellos, de dónde sacaban ellos el índice de cama. Ellos nos comentaron que eso sale de un sistema que tiene la provincia de gestión de camas, en donde los hospitales tienen la obligación de 4 veces al día cargar su estadio. Y bueno, pedimos nosotros a raíz de eso la posibilidad de acceder a ese sistema, nos lo dieron esta semana que pasó, sobre el día martes, y a partir de ahí lo que hicimos nosotros, el municipio en realidad informaba un sistema que armábamos nosotros con los hospitales, en donde cada uno de los hospitales nos informaba en un determinado momento del día las camas disponibles para atender pacientes COVID y las camas ocupadas. Siempre la información que nosotros dábamos era particularmente de lo que era, sobre todo, los pacientes internados por COVID. El sistema del hospital de provincia es un más amplio, toma la totalidad de las camas que tiene cada uno de los establecimientos y es un poco más amplio. A partir de eso es que nosotros, al ver que en ese sistema, digamos, como tiene más disponibilidad de camas, los índices de ocupación eran distintos a los que teníamos nosotros y son los que toma la provincia para poder determinar el estado de cada fase, es que le solicitamos que, en virtud de ver que ese número era menor a lo que nosotros teníamos, teniéndose en cuenta ese, nos pasaran de fase. Bien. Adrián, como te comentaba, comparto programa con Nacho Urruspuru, que también quiere preguntarte. ¿Qué tal, Adrián? Sí, Buen no hay día. problema. ¿Cómo Hola, estás? buen día, ¿cómo están? Bien.
Vos recién estabas mencionando esta cuestión y mencionabas que en Bahía Blanca, bueno, además existe un hospital regional como el Pena, y tal vez hay un dato ahí a tener en cuenta que, por ejemplo, Coronel Suárez ha triplicado su número de contagios en las últimas semanas y a partir de esta medianoche ya avanza, o retrocede mejor dicho, a fase 2. Y estas cuestiones seguramente deben influir en Bahía Blanca al tener un hospital regional. Mencionabas el índice de ocupación de camas de la ciudad. Y justo en la introducción que hacíamos hoy en el programa con Marcelo, mencionamos esta cuestión de que en las últimas 2 semanas en Bahía Blanca han fallecido 50 personas, que vendría a ser algo así como el 10% de la totalidad de gente que ha fallecido desde la pandemia. Digo, al hacer esta solicitud al gobierno de la provincia, ¿qué otros coeficientes, qué otras estadísticas han tenido en cuenta para hacer tal solicitud? No, básicamente nosotros lo que le mostramos, lo que le acercamos al jefe de gabinete es el otro índice que tiene la ciudad que se denomina razón de incidencia, que es lo que mide cómo se está desarrollando la curva en cuanto a la cantidad de contagios. Y si bien el número hoy de casos activos y la cantidad de contagios todavía sigue siendo alta, la curva tiene un ligero descenso, está empezando a descenderse, por lo cual, digamos, el pico máximo ya habría quedado sobre espaldas nuestro y estaríamos descendiendo de los casos. Esto, por ahí, para que también la gente comprenda, el sistema de fases que existe hoy en la provincia de Buenos Aires, desde el 8 de abril, no es el mismo sistema de fases que existía el año pasado, no existen las mismas restricciones, ni están incluidas dentro del sistema de fases las mismas restricciones. Es un sistema que tiene menos cantidad de actividades que están incluidas, inclusive muchas actividades que están incluidas tienen modificaciones en su ejercicio de la actividad, pero no queda totalmente vedada. Por eso digo, por ahí hay gente que considera que volver a una fase 2 tiene, en líneas generales, uno tendría que ver una disminución en cuanto a la movilidad casi absoluta como se vio el año pasado en la fase 1, y lo más importante por ahí para entender es que la diferencia más grande en cuanto a la fase 2 con la fase 3 tiene que ver con la escolaridad, con la presencia, con la presencialidad en el sistema escolar y con el cierre nocturno, que en lugar de ser a las 20 horas pasa a ser a las 23. Eso es básicamente el mayor impacto que tiene el cambio de fase. Nosotros lo que le estamos planteando, y una de las cosas que nos preocupaba, tiene que ver con la presencialidad, sin desconocer que la situación epidemiológica y el dato que vos diste recién es un dato que nosotros venimos siguiendo. La tasa de mortalidad en este último tiempo pasó Bahía Blanca de tener un 1.7 la tasa de mortalidad hasta ese momento a 2, está en hoy la tasa de mortalidad, o sea, de cada 100 enfermos, 2 van a fallecer, de cada 100 casos positivos, ¿no?, que estamos detectando, 2 van a fallecer, y también hay una altísima tasa de mortalidad de la gente que se interna y termina requiriendo internación en las terapias intensivas. Eso no lo desconocemos y sabemos que estamos todavía en lo peor de la pandemia. Lo que nosotros particularmente entendemos es que el año pasado ha sido un año muy largo en cuanto a lo que se denominó la cuarentena, digamos, y hubo todo un año sin presencialidad escolar, y como sabemos que también queda de esto mucho tiempo por delante, esta situación va a estar así presente, calculamos nosotros, hasta por lo menos el pasar el invierno, esto es casi agosto. La posibilidad de que volvamos a fase 2 siempre está, digamos, y esto va a ser muy dinámico de ir pasando entre fase 2 o fase 3, pero en aquellos momentos en donde se permita la presencialidad en las escuelas, creemos que se tiene que permitir. Justamente iba a consultarte sobre esta cuestión de fases entre la fase 2 y la fase 3. Coincido, tal vez lo más llamativo o lo que más se destaca de la fase 2 es este cese de la presencialidad en las escuelas. Con respecto a eso, ¿ustedes han evaluado si hay una real incidencia entre la presencialidad en las escuelas y los aumentos de casos? Y por otro lado, también te quería consultar cómo analizan, cómo evalúan ustedes el cumplimiento de las restricciones que están rigiendo actualmente en Bahía Blanca, no solo en cuanto al buen cumplimiento voluntario de la gente, sino también a los controles que efectúa y debe efectuar el municipio. Perfecto. Por ahí
voy a responderte más ampliamente en cuanto al impacto no solo de la escolaridad. Mira, nosotros llevamos desde el 8 de abril aproximadamente que entramos en lo que se denominó la fase 3, dejó de existir la nocturnidad, que se consideraba que era uno de los factores que más impacto tenía sobre los contagios. La realidad es que desde el 8 de abril hasta hoy ha pasado más de un mes y unos días y los casos tienen otra consistencia porque, como te decía, si bien pasamos la curva, seguimos con una cantidad de casos bastante alta. Con lo cual, digamos, seguir evaluando que los casos van a bajar a partir de las restricciones de algunas actividades y no de las conductas de las personas, es probablemente ir por un camino que no está demostrando ser efectivo. Esto tiene que ver con que en la medida en que la gente no disminuya los contactos entre otras personas, no van a ser las actividades lo que lo van a frenar. Te voy a dar un ejemplo. La escolaridad hoy los chicos no están yendo a la escuela a tener clases presenciales, pero basta por ahí acercarse a una plaza o a algún espacio público y va a ver que hay muchos chicos, inclusive no chicos solos, sino chicos con otro grupo que están interactuando en una plaza. Lo que uno tiene que disminuir son los contactos, no en el lugar en donde lo desarrolla. Y ahí el municipio está... Claro. El municipio está controlando esos espacios públicos, digo, en las plazas. Quiero aclarar que no hay restricciones a que la gente esté en los espacios públicos. Uh-huh. No hay una restricción a que la gente esté al aire libre en un espacio público. Es más, es preferible que la gente esté al aire libre en un espacio público y no en un espacio cerrado. Se ha demostrado ampliamente que el espacio público, o el aire libre, digamos, las reuniones son mucho menos contagiantes que cuando se hacen en un lugar cerrado. Pero quiero decir, esto tiene que ver con cuestiones de las personas. Nosotros sí tenemos un grupo de gente que está trabajando sobre los espacios públicos todos los fines de semana de manera educativa, pidiéndole a la gente el uso del tapaboca, que mantenga distancia cuando están, pero entiendan que también es muy difícil, y esto no solo lo hemos dicho, lo decimos nosotros desde el municipio, sino que lo ha dicho lo ha dicho el mismo presidente y el gobernador, tener un policía o una persona, en este caso un agente municipal, al lado de cada persona que está ambulando por la ciudad. Por eso pretender que un Estado sea rector de todas las actividades de las personas y que con eso se controle los contagios, me parece que es ir por un camino que no va a ser eficaz. Vos me preguntabas también si nosotros estamos conformes con el cumplimiento de las restricciones de las actividades y sobre todo las restricciones que están fijadas sobre, en este caso, de la fase 2. La realidad es que nosotros estamos trabajando con la capacidad que tenemos, con el personal que tenemos desde el municipio para controlar de la manera que podemos. Nosotros no somos fuerza pública, lo que nosotros en algunos casos hemos hecho, en algunos actos muy manifiestos irregulares, como pueden haber sido algunos encuentros y fiestas que estamos encontrando todas las noches, actuar con lo que el abanico, digamos, de normativa municipal tiene al respecto. Te doy un ejemplo. Anoche nosotros la restricción de circulación sobre la nocturnidad a partir de las 20 horas está vedada. Anoche nosotros todas las noches hacemos controles de tránsito y anoche, por ejemplo, hemos tenido más de 4 o 5 casos de alcoholemia de gente que no solo circula sobre la noche, sino que circula bajo efectos de alcohol. Hemos trabajado también sobre fiestas clandestinas. Todos los fines de semana tenemos fiestas clandestinas que seguimos trabajando sobre esos sectores para la clausura y la posterior sanción. Tenemos más de 35 fiestas desde noviembre de la fecha que en distintos pasos procesales están en el Tribunal de Falta para ser sancionada. Hemos trabajado sobre todas las actividades de alguna manera notificando todas las restricciones, particularmente las que son actividades como gimnasios, gastronomía, entendiendo gastronomía, lo que queda para la gastronomía, que es la actividad diurna. La actividad nocturna está totalmente sin actividad y en ese sentido hemos ido a los lugares a de alguna manera notificarnos. No tenemos fuerza de policía para evacuarlos, pero sí por lo menos a notificarlos y ponerlos en tema de que la actividad que están haciendo está restringida. Adrián, hablabas de controles y, bueno, cuando hablamos de controles es un modo más de tratar de ayudar a que se frene todo esto, todo el tema de los contagios. Quería preguntarte, nosotros desde los medios de comunicación deberíamos ayudar también a que
esto se frene, concientizando a la gente, informando bien. ¿Cuál es tu visión de cómo estamos manejando los medios de comunicación de la ciudad el tema de la pandemia? No, yo creo que bien, digamos, los medios transmiten la información que es pública, que es lo que se ve, y llama mucho la atención. Hay datos que son llamativos, digamos. Esto que yo decía, esto que los datos de lo que decían recién, el caso de los muertos en los últimos días, el aumento de la tasa de mortalidad, el aumento de la virulencia que ha tenido el virus en este tercer brote, digamos. Entiendo que eso a la gente es importante que se lo comuniquemos. También creo yo que hay cuestiones que hay que tratar de hacerle entender a la gente que esto es que tiene mucho de responsabilidad individual a esta altura de la pandemia, el control de la misma, que, o lo que yo decía antes, pensar que el Estado va a poder controlar en cualquiera de sus niveles, no hablo yo y no tiene que ver con asignar responsabilidades en otro de los estados, sino cada cual en el ámbito de su incumbencia, poder controlar el movimiento de las personas es casi imposible, digamos, no vuelvo a decir. Esto hoy la gente siente que ha pasado ya, ha hecho mucho esfuerzo por la pandemia y a veces en algunos casos baja la guardia. Lo que la gente debe entender es que de alguna manera hay que seguir disminuyendo lo que parece reiterativo, pero son los contactos interpersonales, más allá de las medidas de protección individual, el uso de barbijo, el distanciamiento, el lavado permanente de manos, que son las medidas básicas que son de protección individual. Si nosotros no disminuimos la visita a un amigo, la visita a un familiar que no es conviviente nuestro, si nos juntamos a comer un asado, nosotros no era, a ver, el día sábado pasado fue el pasado fue el 1 de mayo, fue un día en que fue un día muy agradable desde el punto de vista climático y era necesario dar una vuelta por la ciudad para sentir que había en muchos lugares muchas reuniones personales, muchas reuniones de alguna manera dentro de los domicilios, y ahí el Estado tiene poco para hacer. Digamos, si la gente después hace algunas reuniones puede ser compañeros de trabajo o con gente con la que no convive, hay mayor riesgo de contagiarse. Lo que nosotros vemos es que la mayoría de la gente que hoy está contagiada se contagia de alguien del que conoce, en su gran mayoría. O sea, es alguien con quien tiene conocimiento. No es que está contagiado y se contagia en lugares con personas desconocidas. Así es, eso parece una obviedad tener que aclararlo, ¿no? Como si uno tiene confianza personal con una persona, no tuviera que usar barbijo o relajarse, ¿no? Pero es muy cierto. Estamos en... Parece... Sí, perdón. No, quería recordar simplemente a los oyentes, estamos en conversación con Adrián Juglar, él es el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Quería seguir hablando, obviamente, del tema de la pandemia con vos, Adrián, pero tal vez enfocándolo desde otra perspectiva, que es la económica. El municipio ha convocado a la constitución de una mesa para discutir distintas posibilidades para reactivar la economía de la ciudad. En breves instantes nomás vamos a estar entrevistando a 2 de las integrantes de esa mesa. A la par de esto también hay un proyecto que ha surgido desde un espacio multisectorial acá en la ciudad, el cual está planteando la implementación de una tasa extraordinaria y solidaria a las grandes empresas que hayan podido sostener un incremento en las ganancias durante la pandemia. ¿Ustedes están al tanto de esta iniciativa desde el municipio? ¿Estarían a favor de esa medida? Por lo que yo sé por medios de prensa, la iniciativa se presentó en el Consejo Deliberante, no vino al Ejecutivo, por lo menos por ahora todavía no vino al Ejecutivo. Sabemos que hay algunos pedidos para solicitar la sobretasa, en estos casos para las empresas. También es cierto que parte de lo que se dice es que ese dinero es parte para solventar los gastos que la pandemia va generando sobre el sistema sanitario, y ahí también me permito, y ya lo he manifestado, en primer lugar nosotros entendemos que hoy cargar sobretasa sobre algunos sectores no es lo que nosotros pretendemos. Nosotros, si bien hay sectores que han podido mantener los ingresos, no creo que haya ningún ganador económico, menos en estas situaciones, que tenga condiciones de poder solventar el resto. Sí creemos que hay actores que hacen a la economía que no han tenido participación, y sobre todo porque son parte importante dentro de la economía de la pandemia, que es el sector de la seguridad social. Todo el sector, cuando hablo del sector de la seguridad social, hablo lo que son las obras sociales, el caso particularmente de las 2 más importantes que hay en la ciudad, que son el PAMI y OMA, que a la fecha no han participado activamente en cuanto a la cobertura de aquellos pacientes que tienen la enfermedad del coronavirus, y han hecho
que el sistema privado de salud tenga una gran zozobra económica, lo cual no les permite poder enfrentar todo el desarrollo de la pandemia con toda su capacidad. Tengamos en cuenta que todas las que tienen una seguridad social todos los meses tienen parte de retenciones de sus salarios, y particularmente el caso de PAMI, gran parte de sus ingresos proviene del salario de los activos, y esos ingresos han entrado todos los meses. Y hoy por hoy, digamos, cualquiera de los hospitales privados que vos le preguntes tienen serios problemas económicos para hacer frente a un paciente que tiene COVID, porque lo que reciben como retribución por la atención por parte particularmente de estas dos obras sociales, que son en gran parte un porcentaje muy alto de la gente que tiene cobertura en la ciudad de Bahía Blanca, no alcanza para cubrir los costos mínimos. Entonces nosotros nos encontramos con un sector privado que tiene poca capacidad de respuesta, pero básicamente porque no tiene recursos económicos. Sacarle de recursos económicos a otro sector para ponerlo en el sector de salud, cuando hay alguien que tiene el recurso económico pero que no lo está volcando al sistema, nos parece que tampoco eso sea justo. Lo que sí nos parece, y nosotros hemos venido reclamando hace rato, es que particularmente, no solamente los dos financiadores que dije recién, ¿no?, el caso particular del PAMI y OMA, sino también hay un sector de la medicina prepaga y hay un sector de obras sociales sindicales que en muchos casos no están a la altura de la circunstancia, poniendo el mayor esfuerzo para volcar el mayor recurso económico para que el sector privado de la salud tenga toda la capacidad. Como sabemos, en el Hospital Pena en el hospital, tanto el Pena como el municipal, hay mucha gente que está internada en un hospital público que tiene cobertura de obra social, pero termina internado en el hospital público porque el sector privado a veces no tiene capacidad para darle respuesta. Entonces, si nosotros pudiéramos ordenar con este recurso, vuelvo a decir que es un recurso que existe, que se genera todos los meses, no es necesario la creación de sobretasa. Adrián, antes de cerrar la nota, te vamos a pedir lo mismo que le pedimos al secretario de Salud, Pablo Acrogliano, y a Maximiliano Núñez, el director de Región Sanitaria, que vuelvas, lo hiciste hace un rato, pero que repitas las recomendaciones como para contribuir a que se frene el tema COVID. Bueno, las conocidas, que es el uso permanente de tapaboca o barbijo, algo que haga una barrera de protección sobre las vías aéreas, sobre todo cuando uno está con otra persona y no al aire libre, el lavado permanente de manos y lo que se denomina la distancia social, esa distancia mayor a 1 metro, 1,5 metros con otra persona cuando uno se tiene que encontrar. Pero sobre todo, tal vez lo más importante es en este momento, y sobre todo viendo la situación epidemiológica, disminuir los contactos innecesarios con otra persona. Disminuir el contacto es los encuentros con otras personas que no sean gente conviviente, que no sea gente con la que uno trabaja, el amigo que por ahí no ve durante mucho tiempo. Es momento en ese sentido de volver a estar adentro. Uno puede compartir su espacio con quienes está todo el tiempo, que son sus familiares, y con quien comparte el trabajo. El resto es momento de volver a estar adentro sin necesidad de que haya un Estado que lo determine a través de un decreto o de una ley como se está tratando en el Congreso Nacional. No es necesario llegar a esos estadios, es importante que todo el mundo entienda que esto se va a poder salir con el aporte de todos los sectores. Adrián, te agradecemos, bueno, y a seguir cuidándonos y a cuidar al que tenemos al lado también. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias. Y ese es muy buen mensaje. Gracias. Seguimos con más Decime la Verdad.